Adelante, yo. Entonces, que son tres temas, que es el coaching, la docencia, la propuesta o la teoría de los tres cerebros y el TAR, que es el TAR. Bueno, entonces a ustedes les preguntan qué es la palabra coaching y qué se imaginan con coaching. Vamos a ponerle tiempo a esta intervención. ¿Qué tal si, como hay tres temas, sobre todo uno más amplio, le ponemos que 30 minutos? ¿Sí? Para yo, bueno, ¿y quién me mide el tiempo? ¿Quién me dice falta? Lleva 15 minutos, le faltan 10 minutos y así podemos hacerlo en 30. Ah, por allí ya hay. Ella se ríe así, yo ya sé que se acabaron los 15. ¿Sí? Ok. Sí, estaba muy bien. Sí, señor. Sí, 15 minutos, 30 minutos. Entonces yo les pregunto, coaching, ¿y qué se imaginan? ¿Qué es la palabra? Rara, ¿cierto? Nueva. ¿Qué te imaginas tú? Coaching. Bueno, yo desde lo que conceptos que he abordado son como técnicas o elementos de trabajo o entrenamiento deportivo que son adecuados a la gestión de grupos, de empresas, para obtener un resultado. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace el entrenador cuando está haciendo técnicas de coaching? Mejorando el rendimiento, las cualidades, las características de una persona, de un jugador, de un deportista. En docencia se hace lo mismo. La tarea nuestra, y ahí por ejemplo es similar al trabajo que hacía Don Bosco, que propone Don Bosco, es acompañar a la persona durante el proceso. Eso es lo que es el coaching. Es una palabra que está de moda, un término que está de moda, pero que lo hemos venido haciendo toda la vida, tal vez sin una técnica. Por eso digo, es el estilo salesiano, que usted no lo deja suelto. Usted tiene aunque sea parte de un grupo, es un individuo y cada individuo tiene unas características que lo hacen diferente y que tiene unas necesidades que satisfacer diferentes. El docente debe ser un coach todo el tiempo, porque está entrenando, está mejorando habilidades. Que cómo lo hacen, ya esas son las técnicas de coaching, ¿cierto? La forma de entrenar. Una cosa es entrenar para natación, donde hay unas necesidades, otras entrenar para fútbol, otras para ciclismo. Entonces cada entrenador sabe qué es lo que tiene que mejorar en cada situación. Lo mismo pasa en un salón de clase. Con la diferencia de que muchas veces a un solo profesor le toca hacer entrenamientos diferentes para diferentes estudiantes en el mismo grupo. Y salen al patio en el momento de descanso y se le multiplica el coaching porque hay otros que aunque no son sus alumnos, necesita saber cómo está esa cabeza para poder ayudarle en el proceso. Muy bien, y no hay que ser psicólogo para eso. Y me acordé de eso porque estaba esta semana, ayer, presentando una propuesta para un grupo de mujeres que la primera que me hicieron la presentación es que nosotros somos feministas. Yo estuve buscando hombres por alguna parte, solo mujeres. Entonces cuando les explicaba cómo se hacía el trabajo y todo, me decían, ¿y cuántos psicólogos hay en el grupo? No, hay una psicóloga, pero ella no trabaja esto. ¿Cómo así? Hay abogados, administradores, contadores, y entonces ¿cómo hacen para atender gente? Es que precisamente por eso la herramienta que se llama cibernética te permite aprender a entender eso, y eso es la base, la cibernética. Bueno, grosso modo, ¿qué es el coaching y la docencia? Si quieren acérquense un poco más, porque es muy grande la pantalla. Valdemar de Gregory es el autor de la teoría de los tres cerebros. Valdemar de Gregory va a venir ahora en agosto, lo va a traer el Colegio Palermo de San José, que también son hijas de María Auxiliadora, son franciscanas de María Auxiliadora, en un evento que se llama el Seminario Internacional de Pedagogías de Vanguardia, desde el tricerebral. Entonces por eso me acordé al ver la palabra cerebro. Y van a mostrar formas actuales, más modernas, de cómo es que se puede aprender, cómo se enseña
en un día, y al otro día profesores que manejan eso van a explicarle a otros profesores cómo es que ellos lo hacen en el día a día, ¿cierto? Que a veces se queda uno con la teoría y no sabe cómo se aplica eso. Aquí va a haber profesores que van a explicar cómo se aplica. El cerebro se aprende. Este concepto es, nosotros no nacemos siendo racionales o siendo emocionales o siendo operativos. Aprendemos a ser racionales, emocionales o operativos. ¿Dónde? En la familia. La familia es fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro. La escuela solo hace una parte de ese proceso de aprender el cerebro. Y si el cerebro se aprende, lo que nosotros aprendemos depende principalmente de papá, mamá y hermanos, ¿cierto? Si eso es así, si es tan fundamental, quienes deberían aprender a manejar el cerebro sería papá, mamá y hermanos, para que le ayuden al más pequeño a desarrollar ese cerebro. Pero a veces ni los hermanos saben cómo se hace, ni papá y mamá saben cómo se hace, porque nadie les ha enseñado cómo se hace. Es como en el matrimonio, que uno pretende que, el sistema nuestro pretende que porque ya se va a casar, ya saben qué es estar casado. La iglesia por lo menos hace una exigencia de haga un cursillo, y en ese cursillo te muestran cómo podría ser, pero tampoco pues en una semana usted va a aprender cómo es que se es casado, ¿cierto? Pero por lo menos hay una organización que se ocupa de haga el cursillo, solo que lo vemos como un requisito para poder hacer la ceremonia, y no, nos deben enseñar cómo se hace eso, porque si no lo aprendimos, alguien debería hacerlo. Ahí, por ejemplo, hay una razón de que exista una idea como esta, de dar herramientas para saber cómo se ensambla el cerebro. Y si yo ya estoy ensamblado, ya ahora estoy grande, ya hace 25 años salí del colegio, entonces ¿qué? Ya, producto terminado y no puedo cambiar. No, se puede, y ahí es la última parte, que es lo que se llama el taller de autorreciclaje. Se puede cambiar lo que aprendí, la forma de ver el mundo, eso se puede reprogramar, se llama reprogramar. Bueno, entonces, para hablar de educación hay que hablar de cerebro, porque aprendemos con el cerebro, y se educa es el cerebro, es esta frase que ahí estamos todos nosotros sentados alrededor del cerebro. Si vamos a hablar de educar, hay que hablar primero del cerebro. Entonces voy a presentarles desde un punto de vista, porque hay muchos puntos de vista. Cualquier realidad se puede ver desde por lo menos 3 puntos de vista. Este computador se puede ver desde ese punto de vista y se ve la pantalla, el teclado, todo esto. Pero no sabemos desde ese punto de vista qué hay detrás del computador. Puede que haya algo, puede que no haya nada, ¿cierto? Desde este punto de vista, yo no sé si tiene pantalla o qué hay en la pantalla, porque desde aquí no sé, yo veo para allá, pero no más. Y así, cualquier realidad se puede ver desde varios puntos de vista. Voy a centrarme en uno, y es viendo el cerebro desde atrás. Si yo veo el cerebro desde atrás, el cerebro tiene 3 partes. El lado izquierdo, que es racional, el lado derecho, que es emocional, y la parte central, que es operativa. Todos los seres humanos tenemos esos 3 grandes procesos si vemos el cerebro desde atrás. Si lo vemos desde arriba hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, pero si lo vemos desde atrás hay el lado izquierdo o hemisferio izquierdo y lado derecho, hemisferio derecho, y aquí atrás la parte central. Tiene esos tres características que las vamos a ver. El lado izquierdo racional es de donde se maneja la verdad, la información, la investigación, las matemáticas, los números, el lenguaje, el orden, la clasificación, el pensamiento crítico, todo eso se maneja bien. Desde el lado derecho se maneja la visión a largo plazo, la imaginación, la intuición, la creatividad, el amor, el afecto, la solidaridad, el buen humor, la moral, se trabaja desde el lado derecho. Y la parte central trabaja el dinero, la administración, la gestión, la profesión, la sexualidad, la política, los negocios, se trabajan desde aquí atrás. Todo. Pero el asunto es que el cerebro, como nosotros, no somos independientes, no somos aislados, es decir, trabajan los 3 al tiempo.
Y aquí sí pongo este ejemplo, en otros espacios no, yo entendí la Trinidad, la Santísima Trinidad, cuando yo entendí el cerebro, porque antes no lo entendía. A mí me decían Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo me imaginaba al viejito, al joven y a la paloma. Eso, ¿cómo va a ser tres en uno? Pero al ver el cerebro sí, porque hay un proceso racional, uno emocional y otro operativo. Son tres procesos distintos en un solo cerebro verdadero. Y ahí yo dije, si el cerebro tiene esas tres, la Trinidad es así, son diferentes, pero son de lo mismo. Y ahí yo la entendí, antes yo no la entendí. Ahora yo voy a hacer un ejemplo, un ejercicio, a ver si ustedes entendieron lo anterior. Vamos a poner la mano derecha. Y por ahí derecho sabemos si ustedes imitan o entienden. La mano derecha en el lado del cerebro que maneja la lógica, la investigación, los números, la matemática, el lenguaje. ¿Dónde? Bueno, ¿está en la mitad o está en el lado de allá? Bueno, listo. Entonces, la mano derecha en el lado del cerebro que maneja la creatividad, la intuición, el amor, la moral. Sí, señor, muy bien. Entonces, sí. Porque hay gente que imita. ¿Qué imitó? No, estaba muy concentrada. Muy bien. Entonces, el dinero, la gestión, la salud se maneja desde ahí, la información, la educación, las matemáticas, la investigación. Entonces, eso es para aumentar solo la de los demás. Estos números corresponden a la forma de evaluar el cerebro. El cerebro se puede evaluar. Aquí está el cociente intelectual, cociente emocional, cociente operativo. Y cada uno de nosotros funciona distinto, aunque tengamos las mismas tres funciones. En colegio se puede evaluar a los profesores y a los estudiantes. Entonces usted puede saber al comenzar el año quién va a tener dificultades de aprendizaje durante el proceso. ¿Por qué? Porque esto me da eso. Si hay desproporciones, si hay igualdades, el cerebro debe estar proporcional y se puede evaluar. Entonces, en el Peñol, por ejemplo, en la León 13, se aplica al empezar el semestre un cuestionario para adolescentes, para niños, para adultos, de 27 preguntas. Ellos lo llenan en el computador y de una vez el rector y el coordinador académico saben por grupo qué tipo de estudiantes hay, qué cabezas tienen en ese estudiante, cuál es el cerebro del grupo y con quiénes va a haber algún tipo de dificultad, y ahí ponen a los mejores profesores, a los que saben manejar eso. Porque eso se puede evaluar, el cerebro se puede evaluar. Ya les muestro qué es lo que se evalúa. Cuando usted tiene números, cuando usted puede visibilizar las cosas, puede empezar a hacer un coaching. ¿Qué hace el coach? Empieza a mirar, necesito que esta pelota entre en comba a la portería, que hubo varios goles ahora, unos goles que uno dice, ¿cómo hacen eso? Eso se hace con entrenamiento. Entonces tienen un medidor de velocidad de en cuánto llega la pelota allá, miran desde arriba cuánto es la curva que necesitan hacer y van entrenando hasta que eso sale solo, ¿cierto? Eso es automático ya la curva. Lo mismo pasa aquí. Cuando yo sé en qué nivel es donde hay dificultad, yo puedo definir, me voy a concentrar aquí. No voy a mejorar todo, sino esto que es donde está la debilidad. Todos nosotros no tenemos que ser expertos en matemáticas, no, ni lo vamos a necesitar o ni lo vamos a trabajar. Todos nosotros. Por eso le preguntaba a usted que eso para qué le servía. No, sí sirve, claro, no es que usted tiene que aprender a manejar las matemáticas. Lo otro es que sea experto en matemáticas, pero si usted no aprende a manejar números, se enreda. El asunto es que nos lo enseñan como teoría de matemáticas. Si nos lo enseñaran, como les voy a mostrar ahora, desde los tres procesos mentales, esto que es información, usted le podría encontrar gusto si desde su dominante cerebral hace juegos matemáticos, por ejemplo, o si desde la parte operativa hace aplicaciones matemáticas al concepto que hay aquí. Ya les voy a mostrar ahorita como una materia, y tengo varios ejemplos de materias, usted las puede entender desde los tres procesos mentales, y el profesor puede organizar una clase
teniendo en cuenta lo racional, lo emocional y lo operativo. Entonces, cuando el docente, y fíjense que estoy hablando solo del docente, cuando el docente entiende su cabeza, ¿yo qué cabeza tengo? Yo estoy enseñando desde lo racional, desde lo emocional o desde lo operativo. Entiendo por qué 2/3 partes de mi grupo se duermen. ¿Cuáles son los que se duermen? Aquellos a los que no les estoy hablando en el idioma que ellos entienden. Digamos, si yo soy emocional, enseño con canciones, abrazándonos, con pinturas y hagamos la dinámica y todo eso. Perfecto, eso es muy chévere al principio, pero los racionales y los operativos dicen, ¿y cuándo vamos a dejar de jugar y vamos a estudiar? O sea, si yo soy racional, los racionales que tienen que tener dato, el número, el examen, la lista de chequeo, son chéveres los que les gusta eso, pero los otros que les gusta el juego y los que les gusta hacer, dicen, bueno, ¿qué es esta mamera? ¿Quién aprende así? ¿Para qué la matemática? Exámenes, tanto quiz y todo eso. Pero los que son prácticos, los que son operativos, los que aprenden haciendo, la maqueta, el ejemplo, vamos a hablar de cómo crece el frijolito, ellos le ponen la atención al frijolito y la medida y la foto y todo eso. Esos que son prácticos dicen, bueno, mucha teoría, mucho tilín, nada de paletas, esto no se concreta. Entonces el profesor debe aprender a hacer una clase para 3, o sea, un momento de teoría, un momento de juego y un momento de acción, de práctica. Y eso debe estar dentro de la misma sesión, eso se puede aprender, eso desde los docentes. Pero el padre de familia que necesita ayudar a ensamblar los procesos mentales del estudiante, también necesita conocer cómo es que eso se hace, porque un papá y una mamá necesitan tener un currículum, o sea, qué es lo que debe aprender mi hijo en las diferentes etapas de la vida que tiene. El empleador también necesita saber que en su grupo de trabajo no hay solo obreros, hay unos obreros racionales, hay otros operativos, hay otros emocionales. Entonces la forma de relacionarse con ellos es distinta, cada uno es distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entienden distinto y van a recibir instrucciones de manera diferente. Entonces yo tengo que hablar o comunicarme en 3 idiomas, en idioma racional, en idioma emocional y en idioma operativo. Y tengo que aprender a hablar con imágenes, con ejemplos, con afecto y también con ser estricto. Pero los 3, no solo uno. No, es que ese jefe es horrible, nadie vive enojado, que no sé qué. Depende quién está diciendo eso, según su dominante cerebral. Cuando les hablaba ahora de